Hola, hola, soy Claudia Dailov y esto es ¿Qué es de la vida de? Tendremos invitados, nuestros estudiantes que egresaron en algún momento del colegio. Queremos saber a qué se dedican, qué es de sus vidas, qué es de la vida de... Que ahí después tenemos que tirar el nombre y el apellido de la persona. Así que los viernes a las 11 de la mañana te esperamos acá en la radio de las 7:13. Buen día, un nuevo programa de ¿Qué es de la vida de? Nosotros siempre estamos atentos a los estudiantes y sabíamos que este muchacho estaba acá en Esquel, así que dijimos, bueno, lo vamos a llamar para que pase por el estudio y sea más cercana a la entrevista, porque por Zoom a veces se hace un poquito... no distante, pero bueno, es mejor que los chicos estén acá en vivo. Y él es Ladislao Gigli, pero en realidad lo conocemos como Lao a todos, ¿no? ¿Cómo andás, Lao? Exactamente, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Gracias por venir. Encima este día que está horrible, llueve un montón. ¿Estaba nevando? No, todavía. No todavía. Había pequeños rastros de nieve por la ciudad, pero no una nevada intensa. Va a venir, dicen. Va a venir. Un gusto. Aparte, tenemos muchas cosas interesantes tuyas, bueno, que nos tenés que contar. Primero, recordanos qué promo eras, ¿sí? De qué modalidad. Bueno, yo me egresé del ETP en 2021. Fuimos la primer camada que tuvo algo así como un egreso después de la pandemia. Algo más normal. Algo un poquito más normal, sí. En 2021, que en diciembre hicimos, una recibida mucho más venida a tierra que lo que se solía hacer, que creo que ahora también son todas un poco más venidas a tierra que antes. Sí. Me acuerdo que también fuimos los primeros en hacer en la rural, no sé si los primeros, pero uno de los pocos en haber hecho en la rural, en nuestro egreso. ¿Cuántos eran en el curso? ¿Te acordás más o menos? Y alrededor de 20 seríamos. Si te digo el número exacto te miento. Pero alrededor. Alrededor. Generalmente los grupos de ETP son bastante reducidos, ¿viste? Que son entre 15, 20. Siempre andan por ahí. A veces, en algunas épocas fueron menos. Sí, bueno, nosotros fuimos la primer camada que tuvo más años separados, me parece, el ETP. Yo, si no me equivoco, lo solían juntar los dos cursos de ETP en tercero. A nosotros nos juntaron en cuarto porque éramos muchos. Y de hecho cuando nos juntaron quedó un curso casi de 40 pibes. Claro, súper. Que fueron poco a poco abandonando, digamos. Cambiándose de modalidad. O de escuela o de modalidad. Más que nada de modalidad se cambiaban. Sí. Creo, sí, esa es mi sensación. Por lo menos mis amigos que se terminaron recibiendo humanidades o de comunicaciones se iban todos de modalidad y no de escuela. Bien. Era una escuela que recibía bien a sus estudiantes. ¿Y cuando terminaste el ETP, al año siguiente te fuiste de Esquel? Claro, a los pocos meses de diciembre, ¿no?, que tuvimos la fiesta y el evento y todo eso, en enero ya me fui para Buenos Aires y bueno, ¿Ya te instalaste ahí? Me instalé ahí, volví en febrero, estuve un mes acá de vuelta de vacaciones, de ese limbo medio extraño entre irte a estudiar y seguir acá. Y en marzo definitivamente me fui para allá. Bien. Para Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿Y qué decidiste estudiar? Estudié el primer año. Yo sabía que a mí me gustaba mucho Derecho. Y yo quería estudiar Derecho, pero yo siempre supe que no lo quería ejercer, que no me interesaba ejercerlo. Entonces la primera carrera a la que me anoté fue Derecho. Y después yo sabía que me gustaba mucho el cine. Pero quizás los lugares para estudiar cine son menos populares que los lugares para estudiar Derecho, que son más conocidos. Y hay más. Definitivamente hay más, y con mayor aceptación social, diría. Entonces, para cuando me fui a Buenos Aires, yo ya estaba inscrito en la UBA para estudiar Derecho. Y cuando fui ahí, entre que conocí unos chicos de acá de Esquel que estaban estudiando cine y fui viendo y a ver qué posibilidades había, cuando ya estaba ahí decidí anotarme en la Universidad del Cine, que es la FUC, que es la escuela de Manuel Antín. Danos esos datos porque no todos los chicos lo conocen. Exactamente, por eso lo tenía preparado. Sí, ya lo habías pensado, sí. ¿No? La Fundación Universidad del Cine, o FUC, es una escuela de Manuel Antín. Manuel Antín es un exdirector que falleció, en paz descanse, hace 2 años,
es un director de cine que fue muy importante para el cine argentino. Hoy quizás no es tan reconocido. Ahora hay todo un problema con volver a ver a los directores antiguos y están medio de capa caída, pero él fue un director muy importante por sus películas, pero más que nada por su gestión académica y de administración del cine. Él fue el presidente del INC, que es lo que hoy conocemos como INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y él fue el primer presidente que durante el gobierno él era muy radical, y durante el gobierno de Alfonsín lo convence a Alfonsín de darle el presupuesto de creo que eran 8 o 10 películas, que el gobierno pague por 8 o 10 películas, prometiéndole a Alfonsín que van a conseguir un Oscar. Y dicho y hecho, es con Manuel Antín que le da el presupuesto necesario a Luis Puenzo para hacer La Historia Oficial y consiguen el primer Oscar argentino. Cumplió y con creces, porque además después de su gestión surgen varias películas que hoy son ícono cultural, no solo en la Argentina, sino que la posicionan internacionalmente. Pero su mayor logro destacado quizás dentro del rubro administrativo es haber conseguido el primer Oscar, que es toda una gestión conseguir un Oscar, no es solo hacer una buena película. Entonces es también parte de un logro de Manuel, que después, un par de años después, en los 90, abre la Universidad del Cine, y de ahí salen la gran mayoría de directores de cine que hoy en Argentina reconocemos y conocemos. Damián Cifrón, que es Damián Cifrón es el ícono publicitario de la universidad. Cuando vos vas a la universidad es lo primero de lo que te hablan. Perdón, sí. En el 90 decís que se inauguró... En el 90 y algo. Si te digo... Más o menos. Sí, si te digo el año te miento, pero si se inaugura en el 90, pasan por la universidad distintas personas, pasa Pablo Trapero, que muchos ahora lo van a conocer más seguro porque está haciendo una película o una serie, no recuerdo, con De la Serna, con Darín Bueno, Cifrón yo por los simuladores es lo más conocido. Cifrón los simuladores, Relatos Salvajes. También. Entonces, sí, pasan muchos de los directores más... o directores y directoras relevantes de lo que es hoy el cine argentino y el nuevo cine argentino, pasan por la Universidad del Cine. Y vos comenzaste ahí, entonces lo de Derecho lo descartamos. Yo hice todo el primer año de Derecho. ¿Hiciste el CBC? Hice todo el CBC, y el segundo año empecé a trabajar en cine y en audiovisual, y como yo ya sabía que era una carrera que sobre el final del primer año yo venía disfrutando mucho estudiar Derecho, pero sí estaba teniendo que relegar un poco los estudios por haber empezado a trabajar, haber empezado a tomar cierto ritmo de trabajo en cine. Pero vos no te veías trabajando de Derecho, estabas no. estudiando, claro. No, de Derecho no. Yo sabía que Derecho no iba a trabajarlo, pues no estaba en mis intereses. Me sigue interesando mucho el Derecho y es una carrera que en algún año retomaré. Quedó ahí pendiente. Pero el segundo año me anoté a las materias, todo, y no llegué ni a cursar la primera por estar trabajando y decir... no podía sostener 2 carreras, trabajar es un montón. y sostener una carrera que ya sabía que no iba a ningún lado, por así decirlo, porque no me interesaba. No me pareció el plato a sacrificar, digamos. ¿Y dónde estabas trabajando vos? No, yo trabajaba, y como se trabaja mucho en el cine, en ese momento trabajaba muy de freelance. No era que trabajaba en un lugar fijo, en una productora fija, sino iban saliendo proyectos. Ahí tenía una rutina de salida de proyecto quizás más amplia que la que hay hoy, pero sí trabajaba en... ¿Y te llevaba tiempo eso? Y sí, porque... Y claro, paralelamente no se podían hacer las dos. No, y además los horarios del cine son poco amenos para llevar otras cosas. Se graba mucho de noche, se termina tarde... entonces las reuniones, porque el cine no solo es el filmar, sino es las 15, 20 reuniones previas que tenés. O que tal vez te dicen es de 1 horita y se termina, son 2 o 3. Sí, eso es. No tiene inicio pero no fin. Exactamente. Bueno, en publicidad pasa mucho que uno sabe a qué hora entra y no sabe bien a qué hora salís. A menos que tengas alguna publicidad que sabes que no te puedes, que no sirve si se va el sol, y entonces sabés que bueno, a las 6 de la tarde vamos a terminar como sea. Pero después la mayoría de publicidades entras y no sabes bien a qué hora salís.
Entonces eso fue 2022 y en el 2023 es esto que me estás contando más o menos por ahí. Claro, 2023 dejo la carrera de Derecho, empiezo a trabajar mucho más fuerte en cine y bueno, continuaba estudiando en la universidad y transcurro todo el año trabajando para el 2024, los primeros 6 meses del 2024. Bueno, después, no me quiero ir saltando cosas. En el 2023 tuve la oportunidad, fui seleccionado en un mercado internacional de cine que se llama Ventana Sur. Ahí tuvimos la oportunidad de presentar proyectos, o sea, mientras iba trabajando de otras cosas que quizás no eran mías personales, si se quiere, no eran mis proyectos. A ver, yo no trabajaba en mis películas. Claro. Sino que trabajaba en películas para otros como asistente de dirección o como productor o como etcétera. Que productor no es el que pone, no es siempre el que pone el dinero. Bueno, uno tiene entendido eso, ¿no? Bueno, a ver, dentro de la producción hay distintos roles y distintos ejercicios. El productor per se hice un poco una mentirita, pero el productor per se podríamos decir es el que pone el dinero. Pero después tenés el productor ejecutivo, que podría o no poner dinero, usualmente pone, pero podría o no, y es quien administra ese dinero, y quién es el que busca. Y después está el jefe de producción, que definitivamente no pone dinero, que ese era el rol que más ocupaba yo, que es... Pero pone el cuerpo. Pone el cuerpo, exactamente, que es el que organiza, che, qué van a comer los actores, che, qué van a comer los del cadre, che, ¿dónde filmamos? Y claro. Eso todo parte... Logística. Toda la logística claro. de un rodaje la hace el jefe de producción, que es un técnico, se le llama. Que son estas personas que tienen el sueldo establecido por sindicato y son trabajadores de la película y no son tanto dueños de la película. Claro. Y ese era un rol que yo ocupaba bueno, hice una película. ¿Qué es lo que estuvimos viendo nosotros ahí en las redes que salió? Bueno, no sé, habrán visto varias cosas. Quizás lo que más recuerdo ahora es cuando vino mi hermano acá a promocionar un cortometraje de 7 segundos que hicimos para una competición internacional que se llama el 7 Seconds International Festival, algo así me parece que es. Que nos fue muy bien con ese corto. Ese corto sí fue un corto que dirigí yo. Y llegamos quedamos finalistas de nuestra categoría. Quedamos entre los últimos 3. Después no nos llevamos el premio grande a casa, pero bueno. El premio grande creo que fue la recepción del público, diría un buen perdedor. Totalmente. No, y llegar a la final. No, sí, totalmente. No, y fue un corto que la verdad disfrutamos muchísimo hacer y que genuinamente tuvo una buena recepción. ¿Cuánto les llevó a hacerlo más o menos? ¿Cuánto tardan? ¿Cómo es? Mira. ¿Tienen tiempos establecidos o te dicen, mira, esto me lo tienen que tener, no sé, hecho para tal fecha? Bueno, depende, muy depende del proyecto. En el caso del Festival de 7 Segundos, que además aprovecho, si alguien escucha esto, el Festival de 7 Segundos acepta cualquier tipo de proyecto y de cosa. No hace falta ni tener una cámara, ni ser un profesional, ni nada. Y está buenísimo que participen los chicos de la secundaria si quieren. Considero que es todo un desafío hacer una historia que funcione en 7 segundos. ¿Y cómo acceden a eso? ¿Dónde lo encuentran? La máquina mágica del internet. Ponen 7 Seconds IF o 7 Festival de Cine de 7 Segundos y va a aparecer. La entrada para estudiantes es gratuita. Y la entrada para argentinos me parece que también. Mira. Creo que si sos un estudiante internacional, creo que es gratuito. Si no sos estudiante y sos del extranjero, creo que sí hay que pagar, pero es un caché más bien bajo. Y creo que es un festival que está bueno porque se seleccionan muchas obras. Hay un proceso de selección, no es que vos mandás cualquier cosa y entra. Pero se seleccionan bastantes obras porque como tienen 7 segundos, se permite ver bastante. Y después eso se pasa en un cine comercial, en la pantalla. Entonces está bueno que, si vienes en Buenos Aires, por ahí alguien participe y después tiene la oportunidad de ver su trabajo en una pantalla grande, que no es algo fácil ni común ni accesible para todos. Entonces me parece que está buenísimo. Y también da la oportunidad para experimentar y jugar para los chicos. Y después, respecto a cuánto tarda, es muy depende de la producción. En este caso,
bueno, lo que pasa con el festival es que, como con todos los festivales, hay un tiempo límite de entrega. Claro. Te dicen, no sé, el 20 de agosto tenés que entregarme, claro. Se cierra la inscripción de proyectos. En el caso de la mayoría de festivales de cortometrajes o de largometrajes, usualmente el cortometraje o el largometraje ya está hecho y simplemente es cuestión de enviarlo antes de esa fecha. En el caso del Festival de 7 Segundos, usualmente uno hace el cortometraje pura y exclusivamente para ese festival. ¿A ustedes les pasó esto? Sí. Es muy raro. Conozco un par de personas que lo quisieron. Nosotros somos amigos de la chica que ganó el año anterior al que nosotros competimos. Ajá. Y que de hecho fue la asistente de dirección de mi corto. Y ella lo que hizo, que me pareció una medida muy inteligente, fue redujo una historia que ya tenía ella de un cortometraje a 7 segundos para que si le iba bien con ese cortometraje consiguiera alguna financiación para poder grabar el corto grande. Y les salió muy bien. Astuta, muy astuta. Sí. Y le salió increíble, consiguió gracias a eso bueno. una financiación para poder hacer su corto. La pensó, la ideó y dijo... Sí. Redujo, y es todo un desafío, porque ella tenía concebida una idea de quizás 20 minutos de cortometraje, y reducirlo a 7 segundos, que quizás hablando no suena tanto, pero contar algo en 7 segundos es todo un desafío, y que funcione, y que se entienda. Es un logro. Y que pase más allá del... una de las cosas que yo traía que para cuando uno se sienta con su equipo de producción en las primeras reuniones para hablar de cortometraje es, yo lo primero que les decía es, no quiero que sea un gag. Que pasa mucho, que los cortos de 7 segundos quedan en un gag. Había que tener algo detrás de eso. Pero bueno, y entonces a nosotros este corto nos tomó 2-3 semanas de reuniones previas y un día de rodaje. El cortometraje lo hicimos junto con el director de fotografía del cortometraje, fue Tomás Reyes, que no es de la 713, pero es de Esquel, y también él hizo un cortometraje que estuvo también nominado, quedó en la selección de él fue en otra categoría. Es de tu edad más o menos él. Creo que es 2-3 años más grande que yo, Tommy. Yo lo tengo visto de otro lugar. Claro, y sí, porque él no fue a la 13. No. Si te digo a qué secundaria fue, te miento, pero sé que a la 13 no fue. Yo por el área de deportes lo tengo visto. Bueno. Pero sí, más o menos, no sé, ¿qué edad tenés ahora vos? Yo tengo 23 ahora. Ah, ¿y él es más grande? Sí, él es más grande. No sé cuánto más grande, pero 2-3 años más grande, por lo menos. Entonces eso, nos tomó pero toma todo un día de rodaje, y eso que son 7 segundos. Así que los dos esquelenses ahí estuvieron. Los dos esquelenses estuvimos ahí a la par. Qué capos. Y hoy por hoy, ¿qué es tu vida? ¿Qué haces? Hoy tengo con mi pareja, Emilia, tenemos está ahí, ¿no? detrás de la cámara de seguridad de Adorno. Ella es internacional. Ella es internacional, claro. Ella es de Ecuador, de Quito. Y está viviendo en Argentina. Está viviendo en Argentina, en Buenos Aires. Conmigo nos conocimos en la universidad. Y juntos tenemos una productora que se llama Quito Media, con K. Porque bueno, ella cedió al país al que venía, yo cedí el nombre de la productora a su país. Así. ¿Llegaron a ese acuerdo? Ese era el acuerdo, claro. Y que eso, ahí lo que hacemos es publicidad y contenido para marcas. Repetinos, ¿cómo se llama? Quito, con K, Quito Media. Bien. Porque si lo pones en inglés es más profesional, dicen. Bueno, dejo tu criterio. Escúchame, entonces ella era compañera tuya. Ella era compañera mía, claro. ¿Qué edad tenés? ¿Euge se llama? No, Emilia. Emilia, con E era. Con E. Si yo no me anoto. Claro. Emilia, ¿cuántos años tenés? 24. Qué chicos que son, ¿no? Y cómo han experimentado tantas cosas en este poco tiempo. Sí, pero bueno, es para eso esta edad, creo yo. Obvio. Obvio, está buenísimo. Y bueno, entonces, ¿a qué se dedica la productora? Sí, la productora hacemos publicidades y contenido para marcas. Bien. Y bueno, también trabajamos, por ejemplo, con locales gastronómicos. Trabajamos mucho en Buenos Aires. Y lo que hacemos es básicamente llevar una identidad de marca, traducirla a las redes sociales
con el vocabulario del cine que nosotros manejamos. Nosotros veníamos en 2000, como te contaba, en 2023 veníamos laburando mucho en otras producciones. En 2024 hubo una fuerte caída del nivel de trabajo. Bajó mucho la cantidad de trabajo. Sucedió que antes, por ejemplo, en Argentina venían a filmar sus publicidades Apple y distintas marcas internacionales que conseguían en Argentina un buen precio, y Argentina es un país que tiene un nivel de técnica audiovisual para el cine llamativo, muy bueno. Mira. Verdaderamente muy bueno. Y más que nada para la región, no por desmeritar al cine chileno o al uruguayo o al brasilero, que tienen un nivel también impresionante, pero Argentina tiene, por la razón que sea, después la podemos discutir y buscar, tiene un nivel increíble, verdaderamente. Y lo supera, decís vos. Sí. Pero también desde el hecho de ver, no hace falta ver las películas. Creo yo que comprender la tele un rato, vos ves las publicidades que se hacen en Argentina y las famosas publicidades de Quilmes, no sé si puedo decir marcas. Bueno, no pasa nada, si somos una radio escolar. Está bien, pero justo alcohol en un colegio. Hay sin alcohol también. Hay sin alcohol. Bueno, de Quilmes sin alcohol, que son las mejores publicidades, Quilmes sin alcohol. De Quilmes sin alcohol y de canales de televisión como Teis Sports y etcétera, que son todo un ícono para la sociedad de alguna manera. Y siempre recordamos, ¿te acordás la publicidad de Quilmes del 98 con el... Y todo eso no es común, no es que pasa en el resto del mundo. No pasa incluso en el primer mundo, el famoso primer mundo. Uno cuando en Latinoamérica se trabaja mucho, y más que nada hoy por hoy, en coproducciones con España, por ejemplo, y que España es el Hollywood en castellano, digamos. Para nosotros el nivel de producción que tiene un país como España es abismal a comparación de... O sea, tengamos en cuenta que de todas las producciones que hay en el idioma castellano, el 65 o 70% son grabadas en España. Mira. Son españolas. O sea, que tienen un nivel de producción muy importante. Muy importante. Y sin embargo, ellos no tienen... No me quiero poner en la subjetividad de la calidad, sino la cultura de ese estilo de publicidades que son, si se quiere, más cinematográficas, más narrativas, en donde se cuenta una historia y hay todo un desarrollo y que se llega a la emotividad, digamos. Hay varios memes y de todo, pero mucha gente genuinamente se emociona con las publicidades de Argentina. Y quedan aparte en la historia, porque yo me acuerdo de publicidades de hace 20 años. Totalmente. Que de repente si aparece la música que tenía de fondo, yo ya me acuerdo de qué era esa publicidad. Te queda, ¿viste? Sí, yo conozco, en Buenos Aires, dato de color, cuando uno se toma el ramal Mitre. Estamos hablando del ferrocarril. Del ferrocarril, exactamente. Del tren, cuando uno se toma el ramal Mitre, creo que cualquiera de los 3 diferentes que tiene pasa por una especie de puentecito en donde se grabó una publicidad en los 90. Que yo no llegué a ver cuando se emitía, pero la encontré por internet, que se llama Pati Te Quiero, de las publicidades de Pati, que fue todo un ícono y no sé qué, y todavía sigue escrito de un lado el Pati Te Quiero, que estaba escrito en la publicidad. ¿Está? Está. No es tan fácil, está despintado, no es tan fácil de... Tenía un loguito rojo. Sí. Me acuerdo, mira. Está el Pati Te Quiero escrito en uno de los arcos del puente. Viste, quedan. Estamos hablando de los 90. Claro, bueno, y por eso digo, cada vez que se tomen el ramal Mitre, presten atención. En algún lado hay un Pati Te Quiero. Este es tu hermano. Ahí está mi hermano, arriba la superestrella. Se nos va este año también. Es verdad, sí, se va este año. Lau, está súper interesante la charla. Me parece que la red social por la que transmitimos, que es YouTube, nos limita a 20 minutos nada más. Si no, Mili va a tener que recortar seguramente después alguna parte. Cuando vuelvas de nuevo para Esquel, vamos a hacer la parte 2. Dale, perfecto. Vos te vas la semana que viene. Yo me voy la semana que viene, pero volveré. Siempre estamos volviendo y disfrutamos mucho del paisaje con Emilia, entonces volvemos muy seguido. En Ecuador no hay nieve. En Ecuador hay nieve si uno sube los 7.000 metros que tiene que subir para encontrarla. Sí, saliendo de la casa, calle, ahí en el patio. No. Ojalá que nieve para que pueda hacer un muñequito, algo, aunque sea. Hemos hecho muñequitos, hemos venido en invierno, pero nunca vi una nevada fuerte, intensa. Entonces está expectante.
Y yo también. Ojalá podamos cumplir su deseo. Sí, ojalá. Está pronosticado. Llegaste en un fin de semana que el pronóstico es una buena nevada. Y si no, en Trevelin está nevando. Nos vamos ya a Trevelin. Ya. Bueno, por lo menos estás acá cerca. Ojo con la ruta, van despacito. Pero de allá aparentemente viene para acá. Anoche nevaba en Corcovado, nos avisaron los profes. Trevelin, próximamente. Ya. Bueno. Vamos a ir a esperar a la portada, a la nevada. De acá el viernes que viene algo de nieve. Algo de nieve, a ver, sí. Súper interesante la charla con Lau, chicos, la verdad un lujo tenerlo acá. Y está bueno esto de que pasen de nuevo por su escuela, porque estuviste 7 años acá. 7 años acá. 7 años. Más los que vine un par de años antes, de días esporádicos, con mi papá a esta radio. Que venía a acompañar alumnos mismos. Por esta radio ha pasado un montón de gente. Sí, ¿no? Y quiero decir que está buenísimo que se mantenga este espacio de la radio, que yo siempre que cuento que había una radio en mi secundaria... muchos que te miran como diciendo... No se lo pueden creer, claro. Y dicen, increíble. ¿Y qué hacen? Lo primero que te dicen, ¿pero qué hacen en una radio? Claro. La radio es abierta a lo que quiera Abierta hacer, a lo que quiera, que cualquiera pueda hacer su programa. Claro. Mira, estoy yo. Sí. No, pero y después yo invito a que después lo pongan en el CV, que tenían un programa de radio al aire y salgan a buscar trabajo con eso los alumnos. Me parece una buena estrategia. Ahí abajo. Sí, totalmente. Dueño del programa de la me parece es una parte para el currículum. Sí. ¿O no? Sí. No, y me parece que está buenísimo que se mantenga este espacio porque verdaderamente en un momento se habló de, cuando yo estaba cursando, se habló de desmantelarlo. Hubo ahí tuvimos unos inconvenientes, pero se solucionaron, gracias, todo bien ahora. Por eso, y me parece increíble que se mantenga y te agradezco por el espacio, me parece muy, muy, muy linda la oportunidad de volver al colegio de esta manera. Nos gusta que los chicos vuelvan, y aparte los chicos ya no son tan chicos. La semana pasada, la anterior, tienen 30 años algunos, sí. y los tuvimos en primero. Entonces, hay chicos ya con familia, con proyectos importantes, que han viajado. El otro día hicimos un Zoom con Gregorio desde Francia. Sí. Todo re bueno. Sí. Si pueden venir acá mejor porque los vemos, ¿viste? Y si no, hacemos el Zoom. Y bueno, después cuando se nos vaya Octa, también lo vamos a invitar. ¿Lo van a traer Sí, lo vamos a traer a los dos. ¿Van a esperar a los 30? No. Es que yo no creo que esté acá para los 30 de él. Así que bueno, gracias, Lau. No, gracias a vos. Damos por cerrado este programa, señora Milagros. Porque sí, en algún momento va a tener que cortar porque se nos hizo larguito. Nos vemos en la próxima edición de ¿Qué es de la vida de? Y hoy estuvo con nosotros Ladislao Gigli, que egresó en el 2021 del ETP. Gracias. Hola, soy Claudia Dailov y esto es ¿Qué es de la vida de? Tendremos invitados, nuestros estudiantes que egresaron en algún momento del colegio. Queremos saber a qué se dedican, qué es de sus vidas. ¿Qué es de la vida de...? Que ahí después tenemos que tirar el nombre y el apellido de la persona. Así que los viernes a las 11 de la mañana te esperamos acá en la radio de las 7:13.